pregunto es por qué me da siempre por los militares. El año pasado hablé de Santiago Méndez de Vigo, un militar que, por cierto, era oriundo de mi parroquia, de la parroquia de Santa Marina de Puerto de Vega, como lo es en su medida el actual ministro de Educación y Cultura, ¿no? Bien, este general sobre el que voy a hablar, José Miaja Menán, es un gran desconocido de la historia y ha sido injustamente tratado por la historiografía, más que nada por desconocimiento, es decir, se le puso de alguna manera algunos sanbenitos por su filiación comunista, filiación, por cierto, que luego veremos que era meramente oportunista, y es uno de los grandes olvidados de la historia y de alguna manera quería traerlo a esta tribuna para recuperar su figura como asturiano que era. Bien, general José Miaja Menán, tan ilustre, digo, como casi olvidado militar asturiano, nació en la ciudad de Oviedo, el 20 de abril de 1878, una calle que entonces se llamaba Las Dueñas, en el número 7, donde actualmente confluye la calle Palacio Valdés con Milicias. Era un piso de 2 viviendas. En la contigua vivía un comandante de infantería, don Francisco Guerra, al que siempre deseó emular. De ahí nace la vocación militar de Miaja. En la otra vivía un maestro armero de la fábrica de armas de La Vega, se llamaba Eusebio Miaja Alonso, era el padre de nuestro personaje. Su apellido real en realidad era Mecola, que había traído desde Eibar el abuelo paterno, pero no sé por qué cambiaron hacia este de Miaja. Era natural de Trubia y militante del reformismo melquiadista, y su esposa era Elisa Menán Rodríguez. Estos eran los padres, por lo tanto, de nuestro personaje. En su ciudad natal realizó los estudios de bachillerato y, una vez concluidos, ingresó en la Academia de Infantería de Toledo. Era el año 1896. Cuando concluye la formación militar, retorna a Oviedo, en este momento ya trae el cargo de segundo teniente, y es destinado al cuartel de Santa Clara. Y aquí ocurre una cosa muy curiosa. Es su propio padre el que le insta a marcharse de Asturias hacia la plaza de Melilla en el año 1900, cuando solamente cuenta con 22 años. Parece ser que la razón es que el padre desconfiaba, tenía cierta desazón hacia su hijo porque le parecía algo díscolo en cuanto al cumplimiento de la disciplina castrense. Así lo dicen algunos de sus biógrafos. Es una cosa que no está del todo clara, pero sobre todo cuando se sigue la trayectoria del personaje, pero en todo caso, insisto que así lo dicen sus más preclaros biógrafos. Miaja va a permanecer en el protectorado gran parte de su vida y por lo tanto le va a tocar la plena efervescencia del conflicto hispano-marroquí, que confluirá después de muchos sucesos, como saben, Barranco del Lobo, Montegurugú, etc., la batalla de Alhucemas, que es realmente en la que el general Primo de Rivera da fin a este conflicto. En el año 1932 es cuando decide retornar a la península. Tuvo algunos paréntesis de servicio en Oviedo y Alicante, pero en todo caso muy breves. Sabemos que también se casó allí en Melilla con la hija de un capitán de su regimiento. Y en la documentación que he manejado del Ministerio de Guerra de entonces, he podido hacerme con ella, veo que fundamentalmente hay 2 hechos de armas muy notables en su permanencia en territorio africano. Por un lado, el establecimiento de la línea defensiva y de contraofensiva de Sidi Musa, cuando era capitán de infantería en julio de 1909, y posteriormente en el asalto a bayoneta de Talusit Bajo, que les fue concedido por méritos de guerra el empleo de comandante de infantería, era el año 1911. Por cierto, de esta etapa africanista quiero destacar una cosa muy curiosa. Era muy aficionado a la lengua y cultura árabe. Sin embargo, como saben, la propaganda franquista la acusó siempre de inculto e indolente, prácticamente de analfabeto. Esto se desmiente con la noticia del rotativo barcelonés La Vanguardia, de 9 de julio de 1909, que menciona unos exámenes realizados en la Melillense Academia Oficial de Árabe, entre cuyos laureados alumnos se hallaba el capitán Miaja. En el año 1931, prácticamente la biografía de Miaja se condensa por su importancia en el periodo de la Segunda República. Prácticamente su biografía se puede condensar perfectamente en ese momento. En el año 1931, como sabe, hay unas elecciones municipales, en principio intrascendentes, que ganan los partidos monárquicos en las pequeñas villas, en los pueblos, en las aldeas, pero los partidos republicanos se imponen en las principales ciudades de la nación. El rey Alfonso XIII interpreta que la voluntad popular
Es esquiva a su persona y es esquiva también a los partidos defensores tradicionales del trono y decide exiliarse. Se proclama la Segunda República y si bien algunos militares africanistas, como era Miaja, comienzan a conspirar desde los cuarteles, él, que también es africanista, se mantuvo firme en sus convicciones, pues como revela su biógrafo y secretario personal Antonio López Fernández, Emilio Mola trató en vano de insuflar a su compañero de armas determinadas inquietudes y actitudes políticas cuando ambos servían en territorio marroquí. Digo ya que con vano intento porque no consiguió convencerle de esos vaivenes y de esa entrada en política, ¿no? Licenciado como coronel del Regimiento de Infantería de Melilla 59 al mando del coronel José Benedicto, Miaja es ascendido a general de brigada en agosto del 32 y meses después se le confía el mando de la Segunda Brigada de Infantería de la Primera División Orgánica acuartelada en Badajoz. Casi sin media pausa, el gobierno de don Antonio Martínez Barrio le entregó el mando de la Primera Brigada de Infantería de la Primera División Orgánica de guarnición en Madrid. Era ministro de la Guerra en aquel momento el cedista José María Gil Robles, que le pide un informe sobre los mandos militares sospechosos de confraternizar con la Revolución de Asturias del 34. Miaja le replica denunciando el peligro que representan ciertos generales decididamente antirrepublicanos, como Mola, Franco, Godez y Fanjul, lo que se contradice con su supuesta pertenencia a la derechista Unión Militar Española, que su sobrino y biógrafo Fernando Rodríguez Miaja desmiente, aduciendo el encarcelamiento de su familia en Melilla cuando el alzamiento. Su indisimulado progresismo le granjea un inesperado ostracismo en la plaza de Lérida, uno de los destinos de los militares desafectos o que no gozaban de la confianza del gobierno, coincidiendo con el acceso a la jefatura del Estado Mayor del general Francisco Franco. Se adujo como causa el excesivo descuido y la deficiente puesta en escena de sus tropas en los desfiles militares. En realidad, su supuesta deslealtad colmaría el vaso de la paciencia del ministro y de su nuevo lugarteniente. En las elecciones del 36, la izquierda republicana y los socialistas confluyen en una lista única frente al heterogéneo bloque conservador. Vence el Frente Popular, Manuel Azaña, presidente del gobierno, nombra ministro de la Guerra al general Masquelet, que estaba ausente de Madrid. Miaja asume interinamente tan delicada función entre los meses de febrero y mayo del 36, priorizando en su breve mandato la propuesta de destituir a los generales golpistas y fortalecer el sistema de garantías del régimen republicano. Fue en vano, y al incorporarse Masquelet, retorna a su brigada y ocupa asimismo la jefatura de la Capitanía General de la Primera División Orgánica por enfermedad de su titular, el conocido general Virgilio Cabanellas. Algunos conatos de insurgencia le ponen sobre aviso de que el levantamiento militar contra la legitimidad republicana es inminente. Miaja se adelanta a los acontecimientos y ordena sustraer del cuartel de la Montaña 50.000 cerrojos de fusil y municiones que Gil Robles había mandado trasladar desde el parque de artillería, aunque opta por no entregárselos a las masas, una actitud dubitativa que siempre pesó como baldón en su densa hoja de servicios. Siempre se le consideró un pusilánime y así pasó a la historia. El 18 de julio de 1936, al estallar la rebelión militar que desembocaría en la cruenta y dramática guerra civil, Miaja seguía al mando de la primera brigada que hemos mencionado. Muchos de sus subordinados estaban implicados en la sublevación y él mismo en un primer momento no adoptó una actitud decidida para abortarla, probablemente por el hecho de que su familia estaba en zona controlada por los sublevados, más que por la mencionada pusilanimidad que le vienen otorgando la historia de forma machacona. Tras tensas deliberaciones con sus ayudantes de campo, decide permanecer leal al gobierno y es designado ministro de la Guerra en el fugaz gabinete de Diego Martínez Barrio, en la madrugada del 18 al 19 de julio de 1936. Miaja es su titular por espacio de 8 horas y el único responsable que llega a jurar su cargo en este gabinete nonato. López Fernández, su biógrafo, menciona que José Giral, el nuevo presidente, preguntó a los miembros del gobierno precedente si podía contar con ellos. Miaja le respondió rotundamente que no, por considerarlo un equipo débil para una situación excepcional como aquella. Llamó a Mola, que era su amigo, y le inquiere por qué ha declarado el estado de guerra sin haberlo ordenado el ministerio. Y cuando el interpelado aduce circunstancias especialísimas imperantes, textual,
Miaja le responde seca e inamistosamente que se atenga a las consecuencias. El 25 de julio de 1936, nombrado jefe de operaciones del sur, partiendo 3 días más tarde de Albacete, con una fuerza de 5.000 hombres para sostener el frente de Córdoba ante la impetuosa ofensiva del ejército de África. El ministro de Guerra, teniente coronel Sarabia, le insta a ocupar la ciudad, pero Miaja no lo hace. Esa supuesta vacilación favorece la actuación de la aviación de los sublevados, que le infligen una severa derrota el 5 de agosto. El episodio resulta muy sombrío e indescifrable, ya que es irracional pensar que tras un rotundo fracaso en el campo de batalla se le encomiende la comandancia militar de Valencia, a mando de la Tercera División Orgánica. En un nuevo destino mantiene constantes enfrentamientos con los comités revolucionarios de partidos y sindicatos, muy poco afectos a la clase militar. A estos desencantos se une la detención de su hijo José en el frente de Talavera y la del resto de su familia en Melilla, aunque todos ellos son canjeados. El primogénito, curiosamente, por Miguel Primo de Rivera, hijo del dictador. El 28 de octubre de 1936, el Gobierno le devuelve el mando de la Capitanía General de Madrid y el 6 de noviembre se le notifica que las más altas instituciones del Estado van a trasladar su sede, en realidad una huida vergonzante, encomendándole la presidencia de la Junta de Defensa. Horas más tarde, ya con el Gobierno camino de Valencia, Miaja y el general Sebastián Pozas, jefe del Ejército del Centro, reciben sendos sobres con las instrucciones intercambiadas y con la orden de abrirlos a las 6 de la mañana. El general asturiano no respeta el plazo y decide inspeccionar las defensas de Madrid y planificar los abastecimientos, lamentando la escasa organización de las fuerzas, tarea que le va a encomendar al coronel Vicente Rojo Yuch, a quien nombra jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa. Al día siguiente, reparte las consejerías de la Junta entre los delegados de los partidos políticos y el 9 de noviembre llegan las brigadas internacionales y la columna de Urruti a Madrid, que morirá precisamente este mes en la ciudad universitaria. Miaja descubre que el Gobierno ha dejado un pormenorizado plan de evacuación de la capital, pero sus intenciones son absolutamente distintas. Dice: en Madrid no se puede retroceder, de mí solo recibiréis una orden, la de avanzar. Las tropas franquistas inician el ataque, pero un golpe de fortuna acude en socorro de los defensores. El capitán de un tanque apresado en el barrio de Usera muere con el plan de operaciones en el bolsillo, por lo que Miaja solo tiene que reforzar los puntos clave del previsible ataque, aunque con la duda de que se trataba de una ocurrente intoxicación del enemigo. En el mes de noviembre, las fuerzas de los sublevados son detenidos a duras penas en la zona de Moncloa y Ciudad Universitaria, lo que suscitó gran popularidad entre el pueblo madrileño por impedir la entrada de las tropas de Franco en la capital. Entretanto, Miaja coordina todas las labores de retaguardia propias de una ciudad atacada y encarga al anarquista Melchor Rodríguez la vigilancia de las prisiones para evitar sacas y matanzas indiscriminadas como las que se habían sucedido durante ese mes en Paracuellos. Durante los 3 primeros meses del 37, los sublevados vuelven a atacar la capital. En enero por la carretera de Burgos, en febrero por la cuenca del Jarama, en marzo por el noreste, con la participación de tropas italianas que llegan a romper la línea defensiva, pero que son finalmente detenidas en Guadalajara, lo que certifica el estancamiento de los frentes de Madrid hasta el fin de la guerra, acciones que le van a hacer merecedor de la placa laureada de Madrid. Tras la captura de Vizcaya y ante la inminencia del ataque sobre Santander, la República lanza un ataque diversivo sobre el Brunete, empleando 2 cuerpos de ejército con 85.000 hombres, 300 aviones y 220 piezas de artillería, todos bajo el mando supremo de Miaja, quien se vale de la dificultad del terreno para organizar un retroceso escalonado que le sirve para multiplicar las líneas defensivas que el general Díaz de Villegas juzga como la mejor batalla defensiva del Ejército Popular, pues Franco no había logrado avances significativos. Pero entonces estalla la madre de todos los combates, la cruenta campaña del Ebro, cuando, a pesar de los éxitos militares, la relación de Miaja con las autoridades políticas era muy distante, especialmente con Largo Caballero, por diversos desencuentros, como el saqueo del almacén de armas de Albacete, el uso de la cubertería del Ministerio de la Guerra o la compra de cremalleras para los pilotos en el extranjero. Largo Caballero le recuerda su autoridad superior, a lo que Miaja le responde tácitamente con su dimisión, que no le fue aceptada. Con estos antecedentes, Miaja y Rojo favorecen que las milicias se integren, por encima de los partidos, que era su pretensión, en un único ejército popular. La actitud de Miaja provoca la caída de Largo Caballero en mayo del 37, pues este le había exigido tropas para una ofensiva en Extremadura
y contrarrestar la caída del Frente del Norte, a lo que Miaja, por prudencia o por avaricia, como le acusa Tusell, quizá instigado por el PC, del que poseía carné como mera táctica para garantizar su libertad de movimientos, responde negativamente. Largo exigió al Consejo de Ministros optar entre Miaja o él. Los comunistas del gabinete se retiraron. Largo Caballero comprendió que lo habían dejado solo. Miaja desconfiaba que el Ejército Popular estuviese controlado por el Partido Comunista y cuando en marzo del 38 Indalecio Prieto fue cesado, sugiere que se subordine definitivamente al mando militar el comisariado político y se ponga freno a la política proselitista comunista. El gobierno de Juan Negrín, proclive al PC, estudia destituirlo, pero le frena su prestigio, el favor popular y que Miaja descarga responsabilidades en los hombros de Vicente Rojo, como reza la crónica enviada por el corresponsal de Pravda el día 10 de noviembre. Dice así: Miaja interviene muy poco en los detalles operacionales. Lo deja todo en manos del jefe de Estado Mayor y de los jefes de columnas y sectores. Rojo cuenta con la simpatía de la gente por su modestia, tras la que se ocultan grandes conocimientos concretos y una extraordinaria capacidad de trabajo. Tras el nuevo fracaso republicano en la batalla del Ebro, en noviembre del 38, y la posterior caída de Cataluña, el coronel Segismundo Casado se reafirma en la idea de que entre militares llegarían a entenderse e inicia contactos con los quintacolumnistas franquistas de Madrid para negociar la rendición republicana, aunque previamente tenía que desalojar del poder a Negrín y a los comunistas, que seguían apostando por el resistir es vencer. En tanto, Miaja, general en jefe del Ejército Centro-Sur, se plantea solicitar la mediación de Inglaterra y Francia, y Rojo le sugiere que si los políticos le ponen pegas, los fusile por el bien de España. El 3 de marzo de 1939, Miaja y Matallana, jefe del Estado Mayor, se reúnen en Valencia con Negrín, insistiendo en entablar negociaciones con Franco, ante quien resultarían menos odiosos que los políticos comunistas. Pero un día después, Miaja, Matallana y Casado son relevados. Así que conciertan una junta de jefes del ejército con el propósito de declarar ilegal el gobierno de Negrín, que reforzaba cada vez más a los mandos comunistas en el ejército popular republicano, cuando ascienden Modesto, Lister, etc. El 5 de marzo de 1939, Casado, aduciendo que Negrín planeaba la toma del poder por el Partido Comunista, dio un golpe de Estado contra el gobierno legítimo, con el apoyo de los partidos republicanos, de la facción antinegrinista del PSOE, liderada por Julián Besteiro, que era, como saben ustedes, catedrático de lógica, masón y expresidente de las Cortes Constituyentes, y también con el apoyo de los desilusionados líderes anarquistas y de los jefes no comunistas del Ejército Popular Republicano. Considerando que la negativa de Franco a aceptar negociaciones era debida a la participación comunista en el gobierno, Miaja secunda el golpe y en la noche del 5 al 6 de marzo del 39, Casado crea el Consejo Nacional de Defensa y le otorga la presidencia a Miaja, que asume el poder con el objetivo de expulsar a los comunistas del Frente Popular y pactar con Franco el final de la guerra, reservándose para sí la Consejería de Defensa con Besteiro en Estado y Venceslao Carrillo, el padre de Santiago Carrillo, en Gobernación. Curiosidades de la historia. La guerra civil que había empezado con un golpe de Estado anticomunista iba a terminar con otro golpe de Estado también anticomunista. Madrid fue entre el 5 y el 13 de marzo el epicentro de una miniguerra civil dentro de la Gran Guerra Civil. El golpe de Casado fue justificado por el periódico Socialista, controlado por los antinegrinistas, como una victoria que impedía que la España republicana se convirtiese en una colonia soviética. El gobierno de Negrín, reunido en la ciudad alicantina de Elda, decide huir a Francia. Y en Madrid los comunistas movilizaron a las unidades militares leales para abortar el golpe. Pero la 70 Brigada del 4º Cuerpo del Ejército del anarquista Cipriano Mera ocupa los centros neurálgicos de la capital. Permiten, voy a beber un poquito de agua, ya estoy acabando. El 12 de marzo, los casadistas eran los dueños de la capital y se precipita el final de la guerra civil. Ese día el Consejo Nacional de Defensa redacta un primer borrador de capitulación, muy garantista, aunque Franco rechaza cualquier compromiso con las autoridades republicanas pese a la mediación del Vaticano. El Consejo descubre tarde que Franco no acepta siquiera a la oficialidad moderada, no comunista, para negociar las condiciones de la rendición. El 14 y el 18 de marzo, Casado y Besteiro declaran que el objetivo del Consejo era lograr una paz digna, pero Burgos respondió que solo hablarían con un militar profesional con plenos poderes.
El 21 de marzo, Casado envía a Burgos a 2 oficiales intermedios del Estado Mayor, los miajistas, teniente coronel Antonio Garijo y el coronel Leopoldo Ortega. El 26 de marzo, Franco comunica a Casado que solo aceptará la rendición incondicional conforme a la Ley de Responsabilidades Políticas promulgada antes del golpe, no la paz generosa sin represalias que pretendían los neogolpistas, aunque se aceptaba que los dirigentes republicanos se exiliaran. El 28 de marzo, Madrid capituló y el 30 de marzo, Casado y Miaja abandonan España por Gandía junto a otros miembros de la Junta de Defensa Nacional a bordo de un buque inglés. Miaja llegó a Argelia, días más tarde a Francia y finalmente a México, donde llegaría a ser general contratado del ejército de dicha república. Murió el 14 de enero de 1958 a la edad de 79 años, estando en posesión de la restringidísima condecoración mexicana del Águila Azteca. En su funeral, el coronel del Estado Mayor mexicano, Vicente Guarner, definió al difunto como un soldado que supo servir al pueblo austeramente y ser leal al régimen al que prometió, por su honor, defender y apoyar, mitificándolo como hábil defensor de la capital y militar ajeno a las controversias políticas. Recientemente, hace 2 años, su sobrino, Fernando Rodríguez Miaja, ha publicado en México un libro titulado Testimonios y remembranzas, mis recuerdos en los últimos meses de la Guerra de España, en el que viene a rectificar diversas interpretaciones de la actuación de su tío en este periodo convulso que en su obra dan Manuel Aznar, Segismundo Casado o Ricardo de la Cierva, y acusa supuestas imprecisiones en la obra de la mexicana Elena Garro o de los británicos Hugh Thomas y Paul Preston. A Thomas le reprocha calificar a su tío de bonachón, pretendiendo desprestigiarle, aduciendo que su carácter era débil y dócil, subrayando que fue un hombre arbitrario e indisciplinado según convenía en cada caso. Bueno, pues no lo deja en muy buen lugar. A Preston, por responsabilizarle de la fracasada campaña de Córdoba al frente de la Tercera División de Valencia, aduciendo que su tío no estuvo en el ataque a la ciudad andaluza y que no mandaba entonces esa división. Yo creo que es un error del sobrino en este caso. La muerte no vino acompañada de la póstuma rehabilitación del ovetense. Antes bien, se volvió a la carga sobre sus supuestas negligencias en el mando y su carácter pusilánime y cambiante. El análisis sereno de sus discursos castrenses y de su intervención directa en los frentes bélicos más comprometidos nos permite aseverar